El bioetanol mezclado con la gasolina produce un biocombustible de alto poder energético, con características muy similares a la gasolina, pero con una importante reducción de las emisiones. Uno de los productores de azúcar para la fermentación y producción de bioetanol es la papa, ya que este tubérculo es rico en almidón. El almidón está constituido por dos compuestos de diferente estructura, la amilosa y la amilopectina. Estos dos compuestos contienen enlaces glucósicos. Para que el almidón sea eficiente en la producción de bioetanol, se deben tener tres características. Primero, tener sobre 30% de materia seca. Segundo, un porcentaje de almidón que supere el 20%. Y por último, tener un rendimiento por hectárea que esté por sobre las 50 toneladas. La papa está compuesta principalmente por agua, sólidos y proteínas. Contiene un 63% o una media de 75% de agua, 23.7% de sólidos y un 2% de proteína, y el resto de los componentes son grasas, azúcares, carbohidratos, que vienen siendo azúcares, ácidos grasos y vitamina C, que es de las cosas más importantes de la papa. Este cambio se da por hidrólisis enzimática, donde se agrega una enzima amilasa, la cual rompe enlaces de almidón para generar glucosa. Una de las regiones de mayor producción de papa en Colombia es Boyacá, ubicado en el centro del país, donde la mayor parte de la economía se basa en la agricultura. Boyacá, la zona elegida para realizar el cultivo de papa y el montaje de la planta, es un terreno de 5 hectáreas en el municipio de Samacá, avaluado en 100.000 millones de pesos, escogido por contar con 2 reservorios de agua de riego, acueducto veredal, que hará 15 minutos de la doble calzada Bogotá-Tunja y buenas vías de acceso, todas tractorables, lo que beneficia el cultivo y la construcción. De las 5 hectáreas serán cultivadas 2.790 hectáreas y el resto del terreno será utilizado para la construcción de la planta. Esta zona, además de las características favorables ya mencionadas, posee una altura cercana a los 2.843 metros sobre el nivel del mar, con 12.9 grados centígrados de temperatura en promedio, humedad relativa del 78% y precipitación de 64.8 milímetros, las cuales son condiciones óptimas para el cultivo de la papa. Es necesario tener un alto control de calidad en el proceso de la siembra para lograr mínimo 7 toneladas por hectárea, para lograr que el proyecto sea rentable. El periodo de cultivo óptimo es entre los meses de septiembre a diciembre y febrero a mayo. El rendimiento del cultivo se evalúa con la fórmula observada. Rendimiento igual a crecimiento diario por número de días que crecen. Esos crecimientos dependen del ambiente y del área foliar. La elección del suelo es otro factor importante a tener en cuenta. Estos deben ser livianos, profundos, con buen drenado y con un pH entre 5 y 6. Y la semilla que se usará es una semilla certificada. En la tabla número 2 podemos observar un área de siembra de papa pastusa y señalado en color amarillo el costo total que genera esta siembra, que son 32.056.145.82 pesos. Y en la tabla de arriba, la tabla número 1, los ingresos generados. Aquí podemos observar que en la misma área se genera 35.643.645 pesos de ganancia. A continuación, observamos el proceso de cultivo de la papa. El primer paso es el laboreo, el cual tiene como finalidad el control de malezas y mantener el camellón bien formado durante el cultivo. Estas labores mecánicas deben ser superficiales. El segundo paso es la fertilización, que permite obtener los nutrientes necesarios a la planta para un buen desarrollo. Para decidir una buena dosis de fertilizante a aplicar, la información que se debe tener es
la relación entre el suplemento de nutrientes y el rendimiento en tubérculos, y una estimación del estado de los nutrientes en el suelo a cultivar. Aproximadamente se usan 400 kilogramos de fertilizante por hectárea. La cosecha de papa incluye remover el suelo, recolectar los tubérculos, separar los tubérculos del suelo, terrones y restos de plantas, transportar hasta el local de clasificación y empaque o almacenamiento, por medio de cosechadores integrales que levanten el caballete con las papas, restos vegetales y tierra, y luego van separando hasta que llegan los tubérculos limpios a una tolva. Algunas máquinas incluyen mesas visoras donde un operario elimina tubérculos con defectos. Los almacenamientos en galpón pueden hacerse a granel. No es conveniente que la pila supere 3 a 4 metros de altura. La papa tiene una conservación de 3 a 5 meses luego de que finaliza su cultivo. Un almacenamiento con una temperatura inferior a los 10 grados centígrados produce endulzamiento por aumento de los niveles de azúcares, lo cual es conveniente en este caso para lo que se necesita. La papa que se escogió es la papa pastusa, debido a la gran cantidad de cultivos que existen en la región de Boyacá y su alto contenido de almidón. Para la obtención de bioetanol se comienza por una molienda de la papa. Luego se añade una enzima para la obtención del azúcar a partir del almidón. Eso se explicará detalladamente más adelante. Los gases producidos en el proceso de fermentación deben ser extraídos. Algunas veces estos gases son aprovechados para colocarlos en las gaseosas. En la anidración, la calidad del etanol aumenta de un 95 a un 99%. Los sólidos y el agua son separados mediante evaporación y centrifugación, para finalmente recolectar el material sobrante y el bioetanol. El primer paso es la molienda de la papa. El almidón se mezcla con agua. Luego se le agrega amilasa. Luego de una agitación, el almidón se convierte en glucosa. En la fermentación a esos azúcares se les agrega levadura. La levadura es un hongo que se alimenta de azúcar, convirtiéndose en alcohol y liberando un gas que es el CO2. Después de 60 horas se obtiene una mezcla con 14% de alcohol. Esta mezcla pasa al proceso de destilación, en donde se purifica esta solución. Para esto se utilizan 3 grandes columnas con platos en su interior por donde circula la mezcla. Las altas temperaturas hacen que el etanol se evapore más rápido que el agua. En este momento se obtiene bioetanol al 95% de pureza. Al finalizar la destilación, el proceso se divide en dos. Primero, la anidración, que es la purificación del etanol, y la separación y evaporación de los sólidos. En este punto se separan los sólidos solubles e insolubles del agua. En la etapa de anidración se pasa de un etanol del 95% a un bioetanol del 99.5%, en donde a través de los tamices moleculares se retira el exceso de agua. Donde finalmente se obtiene el etanol. A continuación observamos el balance de materia de la planta. Podemos observar el balance de energía de la planta. En este se ve que el principal consumo de energía se produce en los procesos de destilación, deshidratación y en los secaderos, seguido del proceso de cocción y licuefacción. La cocción es un proceso que requiere inyección de vapor directo utilizando una combinación de calor, tiempo y enzimas para licuefar el almidón. Los secaderos utilizan energía térmica para hervir y secar las vinazas.
eliminando el agua condensado en la evaporación y vapores en los secadores. Dependiendo del equipamiento de los secaderos, varias combinaciones de vapor, gas natural, propano o fuel se usan para proporcionar esa energía térmica. En la siguiente tabla se observan los costos para consumos de una planta de etanol de 200 millones de litros al año. La capacidad de esta planta nos lleva a que tiene una potencia de 8.750 kilowatts por hora y una energía con DDGS de 210.000 kilowatts por día, y el funcionamiento de la planta es de 8.000 horas al año. Esta tabla muestra la comparación que existe de la papa con otras fuentes de bioetanol o biocombustible. Aquí podemos observar que la tabla compara el cultivo con la superficie, rendimiento, producción de materia prima, hace un factor de conversión de litros a toneladas y producción de biocombustibles. Podemos observar en la parte amarilla de la tabla la papa y su superficie de 20.000 hectáreas genera 25 toneladas, un rendimiento de 25 toneladas por hectárea. Y lo que más nos llama la atención es los metros cúbicos de biocombustible que genera, que son 65.000, comparada con la avena, que tiene una superficie igual de 20.000, solo genera 33.000, casi la mitad de lo que genera la papa. Entonces se puede decir que la papa es una buena fuente de bioetanol en comparación con la avena. En esta tabla también podemos observar que el trigo o el maíz, especialmente el maíz, es el que más genera energía de todos, más biocombustible genera, y en las fábricas se utiliza más que todo el maíz por la cantidad de litros y la eficiencia que puede generar el maíz. Y finalmente esta tabla, que resume lo anteriormente dicho, podemos encontrar en la parte superior izquierda los pesos en litro de los ingresos adicionales. Vemos que vale 22.000 pesos un litro de bioetanol. Si a eso le restamos los costos y ventas del proceso, de la materia prima, de la mano de obra, que son 18.528.77, nos da una ganancia total de 3.341.23 pesos. Y si hacemos todas las cuentas con todo el bioetanol producido en gran masa, obtenemos la cifra destacada en amarillo, que es alrededor de los 28.000 millones de pesos. Finalmente, vamos a hablar de los principales impactos económicos, o mejor dicho, a decirlos. El primero es la producción, el producto altamente energético a partir de un cultivo tradicional como es la papa. A veces la papa se desperdicia y es un producto muy rentable desde el punto de vista que no es contaminante. En el planteamiento e inscripción de nuevas variedades, como es la generación de nuevas formas de biocombustible, aumento de los trabajadores. Debido a esto se va a necesitar mucha más mano de obra para la alta demanda de papa que se va a utilizar para la producción. La generación de una nueva cadena de valor en la agricultura, y bueno, y ahorro de divisas y disminución del impacto ambiental, como lo había dicho antes.
La producción de biocombustibles ha emergido como una alternativa a los combustibles fósiles, en especial para propósitos de transporte. El bioetanol es un tipo de combustible biológico que puede ser producido por la fermentación de materia orgánica con altos contenidos en almidón, como los que se encuentran en los cereales. Puede ser producido a partir de cualquier materia orgánica o biológica que tenga considerables cantidades de azúcar. En 2001 comienza la investigación en Colombia para utilizar el etanol como combustible. En este año, el gobierno aprueba la Ley 693 que obliga al enriquecimiento en oxígeno de la gasolina. Esto se plantea inicialmente para reducir las emisiones de monóxido de carbono como mecanismo de reducción de impacto en el medio ambiente. Regulaciones más recientes eximieron al etanol elaborado a partir de biomasa de algunos impuestos que agravan a la gasolina, haciéndolo así más barato que esta. Asimismo, hacia el 2005 se hace de obligatoriedad la adición de un 10% de etanol a la gasolina. En el año 2007, el bioetanol representó el 94% de la producción mundial de biocombustibles, lo que permite el reemplazo del 32% de la producción global de petróleo. Este proyecto se desarrolla no necesariamente para cubrir la necesidad energética o de transporte de la región, aunque sí podría ayudar a mejorarlas, en especial disminuyendo costos, sino se realiza para establecer las posibilidades económicas de un emprendimiento y transformación de la papa en Boyacá como una oportunidad económicamente rentable frente a la producción tradicional del cultivo y las posibilidades de entrar en el mercado de esta producción frente a los volúmenes que se demandarán del producto y la necesidad de la producción nacional en la industria. Como ya se dijo, vemos que la utilidad total de JA es del 15.6% y por ende es muy rentable. A pesar de la gran inversión inicial que va a hacerse, se espera un corto periodo de recuperación de la misma. Sin embargo, hay materias primas que por su composición química y el tipo de cultivo, como lo es el maíz, pueden ser una alternativa incluso un poco más rentable. Se concluye que el proyecto es beneficioso no solo para la región, sino también para el país, porque ayuda a cubrir las necesidades de la industria y al crecimiento de la misma. Además, contribuye al medio ambiente. Y es importante que en Colombia cada vez haya mayor apoyo del gobierno en pro de estas energías alternativas.